Sable Wintre tenía una regla para las mañanas. Café antes de llegar a la puerta del edificio. Segunda taza en su escritorio. Y para cuando Damen Bash llegaba, a las 7:30, Sable ya había resuelto 3 problemas antes de que él siquiera se los pidiera. Llevaba 4 años con ese mismo ritmo. Tanto tiempo que los guardias de seguridad la saludaban por su nombre antes de revisar su credencial. Tanto tiempo que podía adivinar el humor de Damen solo por el peso de sus pasos en el pasillo, antes de que él dijera una sola palabra. Las oficinas de Basken Saledad ocupaban los 3 pisos superiores de un antiguo almacén portuario. Ladrillo a la vista, vigas de acero, y muebles discretos y costosos que hablaban de dinero antiguo, no de ambición reciente. El escritorio de Sable estaba justo afuera de la oficina de Damen. Un lugar que ella había odiado alguna vez y que ya ni siquiera notaba como algo distinto a simplemente su lugar en el mundo. Estaba revisando un manifiesto de embarque, comparándolo con las rutas conocidas de una organización rival, cuando la voz de Damen llegó desde su oficina, con ese tono cortante que usaba cuando ya iba 3 pasos por delante de lo que estaba a punto de pedirle. Sable, ven un momento. Ella tomó su tableta y cruzó esa pequeña distancia entre los 2 escritorios, un camino que había recorrido miles de veces. Lo encontró de pie frente a la ventana, no sentado detrás del escritorio. Eso, en él, casi siempre significaba que algo había cambiado en su interior, algo que ni él mismo terminaba de procesar. La alianza con los Marchetti Kane quedó cerrada, dijo, sin voltear todavía, con esa voz plana que reservaba para decisiones que ya había tomado, sin espacio para negociar. Mi padre lleva 2 años presionando por esto. Los términos exigen un matrimonio. Elena Marchetti Kane y yo. La gala de compromiso es en 6 semanas y necesito que tú organices la lista de invitados. Protocolo completo. Cada familia que importe de ambos lados. Los asientos según la sensibilidad de cada alianza. Nadie cerca de alguien con quien haya tenido problemas sin resolver en la última década. Algo en el pecho de Sable se quedó completamente quieto. Esa quietud que había aprendido a producir a voluntad, después de 4 años manejando crisis que habrían destrozado a cualquier otra persona. Solo que esta crisis no venía de afuera de la organización. No traía consigo ninguna amenaza que ella pudiera neutralizar con una llamada oportuna. Esta había salido directamente de la boca de Damen, entregada con la misma frialdad eficiente que usaba para un manifiesto de carga, sin saber que acababa de pedirle que organizara la celebración pública de su propia desaparición. Tendré un borrador de la lista para el viernes, dijo ella, con la voz firme, aunque algo por dentro se resquebrajaba en silencio, en un lugar que llevaba 4 años aprendiendo a mantener separado de su compostura profesional. ¿Quieres que incluya a la rama Castellín, considerando la disputa pendiente por el envío de Tecoume? Inclúyelos. Siéntalos lejos de los Kane. Damen finalmente se giró desde la ventana, su atención ya avanzando hacia el siguiente asunto en una lista mental que Sable llevaba 4 años aprendiendo a anticipar antes de que él la terminara de formar. Tú sabes manejar esto mejor de lo que yo podría explicarlo. Por eso te lo dejo a ti. El cumplido llegó exactamente como siempre llegaba. Genuino, sin artificio, completamente ajeno a lo que en realidad le costaba a ella recibirlo en ese contexto. Sable llevaba 4 años siendo esencial para cada decisión importante en el mundo de Damen Bash. Detectando la debilidad de cada rival antes de que él preguntara. Anticipando el riesgo de cada embarque antes de que se convirtiera en una crisis. Cargando en su memoria toda la arquitectura de un imperio que se desmoronaría sin su mantenimiento constante y silencioso. Se había dicho a sí misma, durante esos 4 años, que ser indispensable en todo era una forma de intimidad. Que tanta competencia terminaría ganándose algo más personal a cambio. De pie ahora en su oficina, sosteniendo el encargo de planear la boda de él con otra mujer, entendió con una claridad repentina e insoportable exactamente cuánto tiempo llevaba esperando un reconocimiento que jamás había estado en camino. Empiezo hoy mismo, dijo, y se dio la vuelta para salir antes de que su voz pudiera traicionarla más. Sable. Su voz la detuvo en la puerta, y por un segundo inestable, ella se permitió esperar que él notara algo. La frialdad en su tono. La velocidad de su salida. Cualquier cosa. Asegúrate de que las flores no tengan ningún color que se asocie con los Castellín. Detalle pequeño, pero les importa a personas como ellos. Entendido, dijo, y volvió a su escritorio a construir, con la misma precisión impecable de siempre, la lista de invitados para el momento exacto en que 4 años de devoción silenciosa quedarían formal y públicamente reducidos a nada.
Elena Marchetti Kane llegó a las oficinas de Bass 11 días después, para lo que Damen había descrito como una reunión de planeación. Y Sable entendió, en los primeros 90 segundos de la presentación, que Elena ya la había identificado como un problema por resolver. Tú eres la asistente. La evaluación de Elena no tenía nada de la calidez que su sonrisa fingía para Damen. Un repaso frío, calculador, que le recordó a Sable, incómodamente, cada habitación donde su cuerpo había sido medido contra algún estándar no dicho antes de que su capacidad importara siquiera. Damen mencionó que tú manejas la agenda, entre otras cosas. Tendré la logística de la gala lista para el fin de semana, respondió Sable, con ese tono agradable y profesional que había perfeccionado justo para este tipo de evaluación. Si quieres opinar sobre los arreglos florales o el orden de los asientos, con gusto incorporo tus preferencias. Estoy segura de que ya lo tienes todo controlado. La sonrisa de Elena se afiló en los bordes. Algo calculador se asentó detrás de sus ojos. Se nota que eres muy meticulosa. El comentario debió sonar como un halago. No lo fue. Y Sable entendió exactamente por qué, esa misma semana, cuando llegó a la reunión de estrategia del martes y encontró su lugar de siempre, a la derecha de Damen, ocupado por Elena. Un cambio que a nadie se le había ocurrido consultarle. Te moví más abajo en la mesa, dijo Elena, sin levantar la vista de su teléfono, cuando Sable dudó en la puerta. Damen y yo necesitamos discutir logística de la alianza en privado durante estas sesiones. Ahora entiendes. Sable no entendía, en realidad. Pero reconoció la forma de la petición lo suficiente como para saber que objetar públicamente le costaría más de lo que valía el asiento en sí. Tomó la nueva silla, 3 lugares más abajo. Lo bastante cerca para escuchar la conversación, pero lo bastante lejos como para dejar claro, sin lugar a dudas, que su cercanía con las decisiones de Damen había sido silenciosa y deliberadamente renegociada por alguien que no le había pedido permiso a ninguno de los dos. Damen no pareció notar el cambio en absoluto. Dirigió la reunión como siempre, mirando de vez en cuando hacia el nuevo asiento de Sable con leve confusión cuando esperaba tenerla más cerca, pero sin preguntarse nunca por qué no la tenía. Sable lo vio fallar en la prueba más pequeña posible. Un asiento movido 3 sillas más abajo. Y sintió algo en su pecho reacomodarse alrededor de una verdad que llevaba 4 años evitando, que la confianza que él tenía en su competencia nunca lo había llevado a verla como una persona separada de esa competencia. Las llamadas empezaron a desviarse la semana siguiente. Sable lo notó primero cuando un representante de una organización rival llamó a la línea principal pidiendo hablar directamente con Damen, sobre una disputa de embarque que ella llevaba meses monitoreando en silencio. Una llamada que, por 4 años, se habría desviado automáticamente hacia ella primero, para poder informar a Damen antes de que él contestara. Elena le pidió a recepción que las llamadas externas pasen por su propia asistente ahora, le explicó la recepcionista, apenada, cuando Sable preguntó directamente. Dijo que era más eficiente durante el periodo de transición. Sable absorbió la explicación sin mostrar reacción, aunque algo en ella había empezado a catalogar estas pequeñas redirecciones con la misma atención meticulosa que solía reservar para rastrear los movimientos de un rival. El asiento. Las llamadas. La lista creciente de decisiones que antes pasaban primero por sus manos y ahora la esquivaban por completo, desviadas por una mujer que había identificado, más rápido de lo que Damen jamás lo hizo, exactamente cuánto poder tenía Sable en ese edificio. Se lo planteó a Damen esa misma tarde, encontrándolo solo en su oficina después de que el último empleado se había ido, con las luces del puerto empezando a brillar detrás de él. Elena está desviando las llamadas externas lejos de mí, dijo Sable, con voz firme y profesional, como había entregado cada mala noticia durante 4 años. Entiendo que quiera establecer su papel durante la transición, pero está afectando mi capacidad de informarte antes de que las llamadas te lleguen sin contexto. Damen levantó la vista de su escritorio, con una confusión genuina cruzando su rostro. No era desdén, lo cual habría sido más fácil de aceptar, sino la obliviousness específica de un hombre que jamás había considerado que su prometida y su asistente pudieran estar en algún tipo de competencia. Se lo voy a mencionar. Seguro es solo un descuido en un periodo agitado. No es un descuido. La voz de Sable llevó un filo que rara vez se permitía en su presencia. 4 años de compostura cuidadosa, tensándose contra algo que finalmente había crecido demasiado para contenerlo. También movió mi lugar en la reunión de estrategia. 3 puestos más abajo, sin preguntarnos a ninguno de los dos. Eso me parece algo pequeño para traérmelo directamente.
Algo en su tono cambió. Una leve irritación se asomó, ese tono que usaba cuando sentía que una conversación consumía más atención de la que el tema merecía. Confío en que puedes manejar la logística interpersonal sin necesitar que yo arbitre acomodos de sillas, Sable. Nunca antes habías necesitado ese tipo de intervención. La observación llegó con una precisión que Sable entendió, incluso en el momento, no pretendía ser cruel. Damen genuinamente creía estar expresando confianza en ella. La misma confianza que le había expresado 1000 veces antes al entregarle problemas demasiado complicados para que otro los resolviera. No tenía marco alguno para entender que este problema no era un rompecabezas logístico. Era una mujer disminuyendo, deliberada y sistemáticamente, la presencia de otra mujer en su vida. Y él acababa de decirle, sin querer, que notar la diferencia era, de alguna manera, una carga que ella debía llevar sola. «Entendido», dijo Sable. La palabra llegó plana, definitiva, cerrando una puerta que ella todavía no sabía que había empezado a cerrar. «Yo me encargo». La gala de compromiso llegó según lo planeado. 6 semanas del trabajo impecable de Sable, condensadas en una sola noche que llenó el salón de baile de la mansión Bass exactamente con los invitados que ella había organizado con cuidado, exactamente las flores que había elegido en colores que no ofendían a nadie, exactamente los asientos que mantenían a viejos rivales a una distancia diplomática entre sí. Trabajó el evento desde sus márgenes, como siempre lo había hecho en cada reunión que la organización organizaba. Revisando horarios con los proveedores, confirmando posiciones de seguridad con los hombres discretos apostados en cada salida, monitoreando la temperatura del salón igual que monitoreaba todo. No como invitada. Nunca como invitada. Sino como la arquitectura invisible que sostenía toda la noche en pie. Cruzó la mirada con Damen una vez, entre el gentío, durante una pausa entre brindis. Él le ofreció un pequeño gesto de reconocimiento genuino, del tipo que le había dado en cientos de eventos a lo largo de 4 años. Una señal privada entre los dos que significaba, lo hiciste perfecto, gracias. Solo que esta noche, el reconocimiento llegó distinto, cayendo sobre una versión de Sable que había pasado 6 semanas construyendo el escenario exacto para su propia desaparición silenciosa. Y sintió algo en su pecho fracturarse levemente, ante lo fácil que seguía siendo para él buscar su aprobación, incluso ahora, incluso ahí, sin ninguna conciencia aparente de lo que ese gesto le costaba recibir a ella. Elena la encontró cerca de la barra, 1 hora después, radiante en seda color marfil, su frialdad de antes reemplazada por algo más cálido, ahora que el éxito de la gala reflejaba bien sobre su propia imagen como el centro de la noche. Todo ha estado perfecto esta noche. Damen mencionó que tú te encargaste de cada detalle. Es mi trabajo, dijo Sable, con voz agradable, profesional. La máscara que había perfeccionado, manteniéndose firme, aunque el cansancio presionaba en sus bordes. Me alegra que cumpla con las expectativas. Las está superando, honestamente. La sonrisa de Elena tenía calidez genuina esta vez, y por un momento Sable casi creyó que la frialdad anterior había sido un malentendido, un periodo de transición estresante y no una campaña deliberada. Sé que he sido difícil con algunos temas de logística. Espero que entiendas que no es personal. Solo necesito establecer mi propio lugar aquí, y eso se ha complicado por lo bien que tú ya estableciste el tuyo. La confesión, entregada con una honestidad desarmante, debió sentirse como una rama de olivo. En cambio, Sable escuchó, bajo el discurso pulido, exactamente la verdad que Elena no había querido revelar del todo, que entendía, con una claridad a la que Damen jamás se había acercado, cuánto territorio ocupaba Sable en su vida, y cuán amenazada se sentía por un terreno que todavía no podía reclamar como propio. Te entiendo completamente, dijo Sable, y lo dijo en serio, más de lo que Elena probablemente imaginaba. Las reuniones de estrategia siguieron erosionándose lentamente en las semanas siguientes. Cada una le costaba a Sable otro pedazo del papel que había construido durante 4 años. Elena empezó a asistir a llamadas que antes solo Sable informaba, ofreciendo opiniones sobre rutas de embarque y negociaciones con rivales con una confianza que superaba su verdadero entendimiento del negocio. Opiniones a las que Damen cada vez cedía más, por algún sentido equivocado de justicia hacia su prometida que nunca se extendió a defender la experiencia de Sable cuando chocaba con los instintos de Elena. Sable dejó de ofrecer opiniones que antes daba libremente. Alguna vez había corregido la lectura de Damen sobre las intenciones de un rival, en plena reunión, sin dudar, segura de su propio juicio como para arriesgarse a equivocarse frente a todos.
Ahora lo veía calcular mal un cronograma de negociación frente a Elena, y no decía nada. Un viejo instinto cauteloso reafirmándose. El mismo instinto que, mucho tiempo atrás, le había dicho a una versión más joven de sí misma que tener razón con demasiada frecuencia, de forma demasiado visible, costaba más de lo que valía, cuando la sala ya tenía una favorita que no era ella. Damen notó el silencio eventualmente, aunque no su forma. «Has estado callada en las reuniones últimamente», dijo una tarde, encontrándola en su escritorio después de que todos se habían ido. «Extrañé tu lectura sobre la situación con los Castellín esta semana. El análisis de Elena no toma en cuenta su rencor histórico con esa ruta de embarque, como si lo haría el tuyo. Asumí que la perspectiva de Elena era la que querías priorizar ahora», dijo Sable, con los ojos fijos en la pantalla, sin querer dejarle ver lo que pudiera notarse en su rostro si levantaba la vista demasiado pronto. «Dada la transición. Eso no es en absoluto lo que quise decir con nada de esto». Algo en su voz llevaba confusión genuina, y por debajo, apenas, algo más cercano a la preocupación de lo que había mostrado en semanas. «Sigo necesitando tu juicio, Sable. Eso no ha cambiado. Entonces tal vez deberías decírselo a Elena también, en algún lugar donde ella pueda escucharlo», dijo Sable, y las palabras salieron más filosas de lo que había pretendido, 4 años de contención cuidadosa empezando a mostrar sus grietas. «Porque desde donde estoy sentada ahora, 3 sillas más abajo en la mesa, se ha vuelto difícil saberlo». Damen no tuvo respuesta para eso. Se quedó de pie en la puerta un momento más, algo trabajando detrás de su expresión que se parecía casi al reconocimiento. Y entonces su teléfono vibró, el nombre de Elena iluminando la pantalla, y él se disculpó para atender la llamada, dejando a Sable sola con la certeza creciente e innegable de que cualquier reconocimiento que casi había salido a la superficie no sobreviviría al contacto con la siguiente demanda sobre su atención. La confrontación que Sable había estado temiendo en silencio llegó un jueves por la noche, 3 semanas antes de la boda, cuando Damen la llamó a su oficina con una expresión que ella reconoció de inmediato, la de un hombre a punto de dar una noticia que ya había decidido que no estaba a discusión. «Elena me planteó algo hoy». No se sentó. Tampoco le ofreció asiento a ella, algo que Sable entendió de inmediato como significativo. Damen rara vez se quedaba de pie durante conversaciones difíciles, a menos que se estuviera preparando para algo. «Sobre tu papel de aquí en adelante. Una vez que estemos casados». Sable sintió el piso de la conversación moverse bajo sus pies antes de que él terminara la frase. 4 años de anticipación cuidadosa, finalmente alcanzando un momento que había sentido acercarse durante semanas sin permitirse nombrarlo directamente. «¿Qué exactamente?», dijo ella. «Que un hombre casado no necesita una asistente que lo conoce mejor que su propia esposa». Damen lo entregó de forma plana, sin conciencia aparente de cómo caía la frase, su atención ya avanzando hacia la logística práctica de lo que venía después, en vez del peso de lo que en realidad estaba pidiendo. «No se equivoca en que crea una dinámica poco usual. Acordé reducir tu papel temporalmente, mientras establecemos nuevos ritmos como pareja casada. Te quedarías en una capacidad reducida. Soporte administrativo, principalmente, reportando a la oficina de Elena en lugar de a mí directamente». Las palabras cayeron en un silencio que Sable dejó extenderse un poco más de lo cómodo. Poniendo a prueba si Damen notaría que el silencio mismo cargaba peso, la forma en que había fallado en notar cada otra señal silenciosa durante semanas. No lo notó. Se quedó ahí, esperando su acuerdo, la forma en que esperaba su acuerdo para un manifiesto de embarque, completamente ajeno a que acababa de describir, en cuidadoso lenguaje gerencial, el desmantelamiento sistemático del único papel que alguna vez la había hecho sentir esencial para algo. «Estás eligiendo la paz con Elena por encima de defender un papel que he sostenido durante 4 años», dijo Sable finalmente, con la voz más firme de lo que se sentía. La vieja compostura resistiendo una última vez, aunque todo por debajo ya había empezado a cambiar de forma irreversible. «Sin hacerme una sola pregunta sobre lo que eso realmente significa para la operación, o para mí. No se trata de elegir a alguien por encima de ti». El tono de Damen llevaba la defensividad particular de un hombre que genuinamente creía en su propia razonabilidad, completamente ciego a cómo se había tomado en realidad esa decisión. «Se trata de manejar una transición con sensatez. Seguirás siendo valiosa aquí, Sable». Solo, buscó la palabra, y esa búsqueda misma le dijo todo, de forma distinta. «Diferente. Diferente», repitió Sable la palabra, sintiendo algo en su pecho quedarse muy quieto y muy claro.
La claridad particular que solo llega después de que 4 años de acumulación silenciosa finalmente alcanzan su límite. ¿Quieres decir más pequeña? Quiero decir ajustada a la realidad de la situación. Su paciencia se estaba agotando ahora. La conversación claramente le costaba más de lo que había presupuestado, algo que Sable reconoció como su propia confirmación amarga, que incluso ahora, enfrentando el costo de 4 años de lealtad de ella, su preocupación principal seguía siendo que tan rápido podía cerrar esta incomodidad y volver a lo que fuera que viniera después. Necesito que entiendas que esto no es un rechazo a tu trabajo. Es una necesidad práctica, dado mi matrimonio. Sable lo miró un largo momento, catalogando con la misma precisión que traía a cada evaluación de riesgo que había hecho para esa organización, exactamente lo que tenía frente a ella. Un hombre que había construido 4 años de confianza sobre su competencia, sin nunca extender esa confianza hacia algo que se pareciera a verla como una persona cuya presencia en su vida importara más allá de su utilidad. Entendió, de pie en su oficina, con las luces del puerto brillando detrás de él exactamente como la noche que ella había planteado por primera vez la interferencia de Elena, que no existía ninguna versión de esta conversación que terminara con él eligiendo diferente. Ya había elegido. Simplemente no había entendido, hasta ese momento exacto, que su elección necesitaba el consentimiento de ella para sobrevivir. Te entiendo completamente, dijo Sable, la misma frase que le había dado a Elena semanas atrás en la gala. Solo que esta vez cargaba un significado privado completamente distinto, que Damien, parado a 1 metro de distancia y totalmente ajeno, no tenía capacidad de escuchar todavía. Salió de su oficina sin más discusión, volvió a su escritorio, y se sentó un largo momento en la quietud del edificio vaciándose, sintiendo 4 años de devoción cuidadosa a sentarse en una decisión que, se dio cuenta, se había estado armando en pedazos durante semanas sin que ella la nombrara del todo hasta ahora. Abrió su laptop. Escribió durante 11 minutos, revisó 3 más, e imprimió 2 párrafos limpios en una sola hoja de papel. Sin explicación más allá de lo que las propias palabras cargaban. Sin confrontación programada. Sin pedirle nada a nadie. Caminó de vuelta hacia la oficina a oscuras de Damien, dejó la carta de renuncia justo en el centro de su escritorio, donde la encontraría a primera hora de la mañana, y salió del edificio, entendiendo, con una calma que la sorprendió más que la decisión misma, que sería la última vez. Damien encontró la carta a las 7:40 de la mañana siguiente, y Sable se enteró de su reacción de manera indirecta, por un guardia de seguridad que mencionó, casi con disculpa, que el señor Bass había preguntado 3 veces esa mañana si alguien la había visto llegar. Ella no volvió. Pasó la primera semana en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, ordenando 4 años de cansancio acumulado que nunca se había permitido sentir por completo mientras sostenía un imperio. Y observó, con un distanciamiento que se sentía merecido y no cruel, como la operación que ella había mantenido en silencio empezaba, casi de inmediato, a mostrar grietas que nadie más que ella había estado en posición de prevenir. La primera señal llegó a través de un contacto en común, una coordinadora de logística llamada Priya, que había trabajado cerca del rol de Sable durante 2 años, y que se comunicó con el cuidado particular de alguien que no sabía si el contacto era bienvenido. Un embarque se desvió por el corredor de los Castellín, dijo Priya, su voz cargando la incredulidad agotada de alguien que veía un desastre familiar desenvolverse en cámara lenta. Nadie notó que la ruta cruzaba territorio en disputa hasta que ya estaba en tránsito. Tú lo habrías detectado dormida. Sable absorbió la información sin la satisfacción que hubiera podido esperar, sintiendo en cambio un duelo complicado por una operación que genuinamente le importaba, aunque entendía con claridad que ese embarque desviado era simplemente el primer síntoma visible de un colapso mucho más grande y silencioso que ya estaba en marcha. No se ofreció a ayudar. Había pasado 4 años siendo la persona que resolvía los problemas antes de que nadie más los notara, y volver a ese papel ahora, aunque fuera informalmente, habría deshecho todo el propósito de la carta que dejó sobre el escritorio de Damien. La segunda señal llegó una semana después, otra vez por Priya. Una jugada de una organización rival que Sable habría anticipado con 3 movimientos de anticipación, tomó al equipo de Damien completamente desprevenido, en una negociación que le costó a la organización un contrato de embarque que valía considerablemente más que el salario de 4 años de Sable juntos. Nadie sabía qué preguntas hacer, dijo Priya, el cansancio filtrándose en cada palabra. Tú siempre sabías qué preguntas hacer. Creo que nadie se dio cuenta de cuánto de eso eras en realidad tú, hasta que ya no estabas ahí para preguntarlo. Sable encontró un nuevo puesto en 3 semanas.
un consorcio de embarques más pequeño, dirigido por una mujer llamada Renata Álvarez, que había construido su operación sobre una filosofía que Sable jamás había encontrado en 4 años trabajando para Damen Bass, la creencia explícita de que las personas que manejan los detalles operativos merecen ser reconocidas como tomadoras de decisiones por derecho propio, y no simplemente como extensiones de los ejecutivos a quienes sirven. No quiero una asistente, le dijo Renata directamente, durante una entrevista que se sintió menos como entrevista y más como dos profesionales reconociéndose la una a la otra a través de una mesa. Quiero a alguien que dirija operaciones con autoridad real bajo ese título. Reportarías a mí, pero tendrías poder real de decisión sobre logística, evaluación de riesgo, estrategia de negociación. He escuchado sobre tu trabajo. No necesito que me demuestres nada más. Sable tomó el puesto esa misma semana, y la diferencia se anunció de inmediato, en pequeñas formas que se acumularon en algo más grande de lo que había esperado. La consulta genuina de Renata antes de decisiones importantes. Un lugar en la mesa de estrategia que nadie movía sin preguntarle primero. Un título en la puerta que la nombraba como algo más cercano a una socia que a una función. Se encontró, por primera vez en 4 años, llegando al trabajo sin esa vigilancia particular que había mantenido inconscientemente en Basken Sale. La alerta constante y baja de alguien que administraba no solo una operación, sino su propio valor dentro de ella. Las llamadas de Damen empezaron a llegar en la tercera semana. Sin responder al principio, luego respondidas brevemente y con profesionalismo. Conversaciones que no tenían nada de la familiaridad fácil de 4 años compartidos. Sable escuchó sus mensajes de voz sin devolverlos de inmediato, catalogando algo en su tono que nunca antes había escuchado en él. Una angustia debajo de la eficiencia habitual, un hombre claramente ya no seguro del terreno que alguna vez había asumido, de forma permanente e incuestionable, como suyo. La alianza con los Kane se está desmoronando, decía su cuarto mensaje, las palabras llegando sin nada de su compostura habitual. Elena y yo cancelamos el compromiso la semana pasada. No sé si eso cambia algo para ti, pero necesitaba que lo escucharas directamente de mí, no a través de la versión que ya esté circulando. Una pausa más larga de lo habitual en sus mensajes. Sé que no tengo el derecho de pedirte nada. Te lo pido de todas formas. ¿Podemos hablar? Sable se quedó con ese mensaje un largo rato después de que terminó de sonar, sintiendo algo complicado moverse en su pecho. No era la reivindicación que hubiera podido esperar. Tampoco era del todo esperanza. Solo una curiosidad cuidadosa y cansada sobre qué exactamente había aprendido él en las semanas desde que ella se fue, y si ese aprendizaje era lo bastante profundo como para sobrevivir el contacto con la versión de ella que ya no necesitaba su aprobación para sentirse completa. Damen llegó a las oficinas de Renata Álvarez un martes por la tarde, sin avisar, y Sable sintió algo cambiar en su pecho al verlo de pie en la recepción. No era el viejo impulso automático de administrar su comodidad, sino algo más firme, más curioso, al verlo existir en un espacio que nunca había necesitado su cuidado constante para funcionar. «Te ves diferente aquí», dijo él, cuando ella cruzó la recepción para saludarlo, con la voz cargando observación genuina en vez del encanto actuado que ella recordaba de negociaciones difíciles. Más liviana, tal vez. No sé la palabra correcta. No estoy manejando 3 problemas al mismo tiempo mientras hablamos, dijo Sable, con voz firme y profesional, aunque algo más cálido se movía por debajo de lo que ella había esperado sentir. Eso cambia cómo se carga una persona a sí misma. Te debo una disculpa. Lo dijo llanamente, sin preámbulo, la franqueza misma cargando peso dado lo cuidadosamente que él solía navegar admisiones difíciles. No del tipo que puedo dar en 2 oraciones y considerar terminada. He pasado 5 semanas viendo una operación que creía entender por completo, desmoronarse de formas que jamás anticipé. Y cada fallo se remonta a algún conocimiento o juicio que solía vivir solo en tu cabeza, que nunca se me ocurrió pedirte que documentaras o compartieras formalmente, porque nunca tuve que hacerlo. Porque tú simplemente siempre estabas ahí, resolviéndolo. Estás describiendo mi competencia. Sable lo estudió con cuidado, poniendo a prueba si la disculpa se detendría ahí, en el terreno más seguro y cómodo del arrepentimiento profesional. Eso no es en realidad lo que necesitaba que entendieras, Sable. Algo en su expresión cambió, la compostura cuidadosa resquebrajándose en algo más desprotegido de lo que ella había visto en él en 4 años trabajando juntos. Entiendo eso ahora también, aunque me tomó perderte para verlo con claridad. Te pedí que planearas mi boda con otra mujer como si fuera un manifiesto de embarque.
Dejé que Elena moviera tu asiento en una mesa que te habías ganado el derecho de ocupar. Y cuando me dijiste directamente lo que estaba pasando, te dije que lo manejaras tú misma, como si estuviera describiendo un conflicto de horarios en vez de ver a alguien borrándote sistemáticamente de una vida que había sostenido en silencio durante 4 años. Exhaló, algo áspero saliendo a la superficie bajo las palabras. He tenido 5 semanas para sentarme con exactamente cuánto fallé al verte como algo más que la función más eficiente de mi organización. No estoy aquí hoy para pedirte que vuelvas a ese papel. Entiendo ahora que ese papel nunca fue en realidad lo que valía la pena tener. Sable sintió algo aflojarse en su pecho que no había notado del todo, que seguía sosteniendo con fuerza. Años de esperanza silenciosa finalmente recibiendo un reconocimiento que había dejado de esperar activamente en algún momento de las últimas 5 semanas. No dejó que eso ablandara por completo su guardia, sin embargo. El viejo instinto de disponibilidad fácil se alzó brevemente, empujándola a aceptar sus palabras al pie de la letra y dejar que los años de distancia cuidadosa colapsaran de inmediato en lo que fuera que viniera después. Puso ese instinto a un lado deliberadamente, la misma forma en que había aprendido a dejar de lado cada instinto que alguna vez la hizo demasiado disponible, demasiado rápida para perdonar, demasiado satisfecha con ser necesitada en vez de elegida. Agradezco que digas todo esto. Sostuvo su mirada con firmeza, sintiendo la forma de un límite que no había articulado por completo hasta este momento exacto. Pero necesito que entiendas algo más. No me interesa volver a estar disponible solo porque finalmente notaste lo que perdiste. Si hay algo aquí que valga la pena construir, tiene que construirse lentamente, sobre evidencia, no sobre una disculpa que llega convenientemente la misma semana en que terminó tu compromiso. Terminé el compromiso antes de venir aquí. Damien lo dijo con calma, con cuidado, como si entendiera que la distinción importaba considerablemente más de lo que un oyente casual asumiría. Hace 3 días. Antes de permitirme siquiera pensar en lo que realmente quería decirte, porque necesitaba que quedara claro, incluso para mí mismo, que terminar con Elena no era una estrategia para recuperarte. Fue la única decisión honesta que quedaba, una vez que entendí por completo lo que en realidad había costado nuestro compromiso, y a quién se lo había costado. Hizo una pausa, algo vulnerable asentándose en su expresión que ella jamás había visto en él en 4 años. No te estoy pidiendo nada hoy, Sable. Sé que todavía no me he ganado el derecho de pedir. Solo necesitaba que supieras dónde están las cosas en realidad, honestamente, sin ningún tipo de ventaja atada a eso. Las semanas que siguieron no cargaron nada de la urgencia que Sable hubiera podido esperar alguna vez de un hombre como Damien Bass. Y entendió, observando todo con atención cuidadosa y deliberada, que la ausencia de urgencia era precisamente el punto. Él no llamaba a diario. No enviaba gestos elaborados diseñados para actuar contrición de formas que le costaran poco más que dinero y teatro. En cambio, pequeñas cosas llegaban con una consistencia que se volvía, poco a poco, más convincente que cualquier declaración grande y única. Una nota escrita a mano, sin que nadie se lo pidiera, reconociendo un dato específico de conocimiento institucional que finalmente había documentado como es debido, para que la próxima crisis no requiriera redescubrir lo que Sable alguna vez simplemente cargó sola en su memoria. Un mensaje breve y genuino felicitándola por un trato que el consorcio de Ranata había cerrado, con detalles lo bastante específicos como para demostrar que en realidad había estado prestando atención, y no solo actuando un apoyo genérico. 3 semanas dentro de este ritmo cuidadoso y sin prisas, Sable recibió una llamada de Priya, su vieja contacto de logística en Baskensale Dated, con noticias que llegaban con un peso completamente distinto al de los reportes anteriores de colapso operativo. Damien reestructuró todo el equipo ejecutivo, dijo Priya, su voz cargando algo entre la incredulidad y el optimismo cauteloso. Está incorporando autoridad formal de decisión en los roles operativos ahora, tal como tú siempre argumentaste que debía hacerse, pero nunca terminó de entender por qué importaba. Te mencionó, de hecho, en la reunión de anuncio. Dijo que la reestructuración existía porque perder a alguien cuyo juicio nunca valoró formalmente le enseñó más sobre cómo funcionaba en realidad la organización, que 4 años viéndola sostenerla en silencio. Sable se quedó con esa información un largo momento después de terminar la llamada, sintiendo algo asentarse en su pecho que cargaba calidez genuina, en vez de la cautela cansada que había mantenido a través de cada gesto anterior. Esto no era una actuación diseñada para recuperarla específicamente. Era un cambio estructural genuino, hecho de manera independiente,
que resultaba validar todo lo que ella alguna vez supo en silencio y nunca se le había permitido decir en voz alta sin arriesgar el delicado equilibrio de un papel construido enteramente sobre competencia invisible. Lo llamó esa misma noche. La primera vez que ella iniciaba el contacto desde que él entró a la recepción de Ranata 5 semanas atrás. Priya me contó sobre la reestructuración, dijo, con la voz firme, aunque algo más cálido se movía por debajo del registro profesional que había mantenido en cada conversación anterior. Eso no es algo que hiciste para demostrarme un punto. No. Su voz cargaba una certeza tranquila, esa firmeza particular que ella recordaba de sus mejores decisiones, las que tomaba sin necesitar la seguridad de nadie más. Lo hice porque perderte me obligó a entender de verdad de que me habían estado protegiendo 4 años de tu trabajo. No te digo esto porque quiera crédito por finalmente aprender algo que debí entender hace mucho tiempo. Te lo digo porque creo que mereces saber que la lección realmente caló, cambie o no algo entre nosotros. Sable sintió el límite cuidadoso que había mantenido durante 5 semanas moverse levemente. No colapsar, pero suavizarse en algo que permitía un tipo distinto de honestidad de la que se había permitido desde que salió de su oficina aquel jueves por la noche. Cambia algo, dijo finalmente. No estoy segura todavía de qué, pero cambia algo. No tengo prisa porque sepas exactamente que todavía. Algo parecido al alivio se movió en su voz. Pasé 4 años dando por sentada tu firmeza, porque siempre simplemente estaba ahí, sin que yo tuviera que ganármela. Prefiero tomarme el tiempo de en verdad ganarme lo que venga después, en vez de apurarme hacia algo que todavía no he demostrado merecer. La conversación terminó sin resolución. Deliberadamente, ambos entendiendo que lo que viniera después necesitaba más evidencia de la que una sola llamada honesta podía ofrecer. Pero Sable colgó su teléfono sintiendo algo que no había sentido en las 5 semanas desde que dejó esa carta de renuncia sobre su escritorio. No exactamente reivindicación, y tampoco del todo esperanza, sino algo más firme que ambas cosas. La claridad particular de ver a una persona demostrar, a través de una acción sostenida y poco glamorosa, que una lección realmente había echado raíces, en vez de simplemente haber sido actuada para una audiencia que importaba. 6 meses después, Sable estaba de pie en la sala de juntas de Ranata Álvarez, revisando un contrato que duplicaría la capacidad de embarque del consorcio en 3 puertos principales. Su nombre aparecía como conegociadora, no como personal de apoyo. Un título que había dejado de sentirse improbable en algún momento de los últimos meses de en verdad ganárselo. Había construido ahí algo que Vasquen Saledatid, con todos sus 4 años de dependencia silenciosa de ella, nunca le había ofrecido la estructura para construir por sí misma. Una reputación que existía independientemente de la aprobación de cualquier ejecutivo. Un cuerpo de trabajo que la gente citaba por su nombre y no por el rol que había ocupado. Ranata la había ascendido 2 veces desde su contratación inicial, cada vez con el mismo reconocimiento llano y directo que había caracterizado su primera conversación. Sin necesidad de actuación. Sin esperar un reconocimiento que nunca terminaba de llegar. La presencia de Damen en su vida, a lo largo de esos 6 meses, se había asentado en algo que ninguno de los dos se había apresurado a definir. Exactamente el ritmo que Sable había exigido aquella primera tarde en la recepción de Ranata. Él se había presentado de manera constante, en formas tanto pequeñas como estructuralmente significativas. El equipo ejecutivo reestructurado que había transformado genuinamente cómo operaba Vasquen Saledatid. Cenas que poco a poco habían pasado de ser cuidadosos chequeos profesionales a conversaciones que cargaban la calidez fácil de 2 personas que finalmente habían empezado a verse con claridad. Una paciencia que nunca se agrió en resentimiento o presión, a pesar de la lentitud deliberada que Sable le había exigido. La encontró en una cafetería cerca de su nueva oficina, un sábado por la mañana, un arreglo al que se habían acostumbrado durante el último mes. Sin prisa, y sin ninguna agenda más allá de simplemente pasar tiempo juntos. «Te ves feliz aquí», dijo él, sentándose frente a ella, estudiándola con la misma atención cuidadosa que le había ofrecido desde aquella primera conversación honesta, meses atrás. «No solo competente. Estoy feliz». «Lo estoy», dijo Sable, llanamente, sin necesitar suavizar la observación para su beneficio, como quizás alguna vez lo hubiera hecho. «Pasé 4 años siendo esencial para tu vida sin nunca sentirme elegida por ella. Esto es distinto. Cada pedazo de autoridad que tengo aquí, en verdad lo sostengo. Nadie puede quitármelo silenciosamente porque alguien más se sienta amenazado por el espacio que ocupo. Pienso mucho en eso». Algo en su expresión cargaba reflexión genuina y no actuación.
Cuánto espacio ocupabas en mi vida durante 4 años, y que tan por completo fallé en notarlo, porque nunca hiciste que tu presencia se sintiera como un costo para mí. Hacías todo más fácil. Confundí esa facilidad con algo que no requería mi atención para sostenerse, en vez de entender que era el resultado de que trabajaras más duro que nadie que yo haya conocido, completamente sin reconocimiento. Ahora lo entiendes. Sable extendió la mano por encima de la mesa, sin tomar del todo la de él, dejando el gesto existir como una invitación y no como una decisión ya tomada. Eso importa más de lo que esperaba. Honestamente, no me fui porque dejara de importarme lo que te pasara. Me fui porque quedarme habría significado aceptar una versión de mí misma que existía solo para ser útil, nunca para ser valorada como algo más que eso. Lo sé. Damien tomó su mano por completo ahora, su agarre cuidadoso, deliberado, la misma firmeza que ella recordaba de sus mejores decisiones. No te estoy pidiendo que vuelvas a lo que teníamos antes. Entiendo ahora que lo que teníamos antes nunca fue suficiente en realidad. No para ti, y honestamente, tampoco para la persona que quiero ser. Te estoy preguntando si hay espacio para construir algo nuevo, completamente en los términos que tú necesites. Sable lo estudió un largo momento, sintiendo el peso acumulado de 4 años de devoción silenciosa, 5 semanas de distancia cuidadosa, y 6 meses de prueba paciente y poco glamorosa, finalmente asentarse en algo en lo que podía confiar sin reservas. Hay espacio, dijo finalmente. Pero ya conoces los términos. No voy a volver a ser esencial sin ser elegida. Si construimos esto, necesito importarte como persona, no como una función que finalmente aprendiste a apreciar después de perderla una vez. Ya lo haces. Lo dijo simplemente, sin actuación, esa franqueza particular que ella había aprendido a confiar por completo en 6 meses. Lo has hecho por más tiempo del que me permití admitir. Solo necesitaba perderte una vez para finalmente entender la diferencia entre necesitar a alguien y en verdad elegirlo. Sable lo miró a través de la pequeña mesa, la luz de la mañana capturando el vapor que subía de sus cafés, y sintió algo asentarse por completo en un lugar que había estado inquieto durante la mayor parte de un año. No el viejo instinto hacia la disponibilidad fácil. No la compostura cuidadosa que alguna vez había usado como armadura. Sino algo más firme, ganado enteramente por sí misma. Pensó en la carta de renuncia que había dejado sobre su escritorio 6 meses atrás. 2 párrafos limpios, destilados de 4 años de erosión silenciosa. Y entendió, finalmente, por completo, que irse no había sido un final en absoluto. Había sido el primer momento en que se eligió a sí misma lo bastante fuerte como para que alguien, incluida ella misma, en verdad la escuchara. Si hubieras pasado años siendo esencial para alguien que nunca te eligió, ¿habrías encontrado el valor de irte, como finalmente lo hizo Sable? ¿O el miedo a no ser necesitada en ningún otro lugar te habría mantenido exactamente donde estabas? Gracias por leer. Hay más historias como esta esperando, siempre que estés listo para la siguiente.